Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día, viernes 21 de febrero. Amén, ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica por su radio Fe 1460 AM. Amén, que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Le envío un fraternal saludo a cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Amén. Esperamos tener un tiempo de gran bendición de parte del Señor. Coméntenos si ya se está escuchando bien nuestro programa radial para que podamos compartir junto a ustedes este tiempo de gran bendición espiritual. Les saludo desde acá, desde Santa Elena, 520, casi esquina Hermano Eduardo Cordero, a unos 8 minutos caminando de la plaza de Puente Alto. Ya les saludo con mucho amor en Cristo y hermano, esperamos que este tiempo en el que estamos aquí en Santa Elena podamos ser o pueda ser de edificación para sus vidas espirituales, ya para la gloria del Señor. Estamos contentos, hermanos, de poder trabajar en la obra del Señor y poder ser útiles en la obra a la medida, indudablemente, que el Espíritu Santo nos lo permita, ¿ya? Qué bendición, hermanos, que nosotros siempre tengamos presente que sobre cualquier autoridad de la tierra está nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Hoy día leía un artículo muy interesante de un escritor español, un historiador, hermano, donde hablaba acerca de cuántas veces diferentes organizaciones y en particular el catolicismo romano han pretendido usurparle el lugar a Cristo o usurparle el lugar al Espíritu Santo, ¿ya? Y nosotros sabemos, hermano, que la única cabeza y jefe de la iglesia universal, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El Papa de Roma, los líderes de las sectas, habitualmente ellos quieren usurparle el lugar a Cristo, hermano, como jefe de la iglesia, o se quieren declarar los vicarios, los sustitutos, los representantes de Cristo, cuando en realidad el jefe hoy de la iglesia y representante indiscutido del Señor Jesús es el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo, hermano, el día de hoy, sin lugar a dudas, es el vicario de Cristo, es el representante del Señor Jesús. Ahora, ¿esto qué indica? ¿Indica acaso que no respetamos a nuestra autoridad? No, la respetamos, ¿ya? Yo mismo respeto a mi pastor Waldo, que es el presidente de la corporación. Respetamos a los pastores, a los obispos de las diferentes corporaciones, sin lugar a dudas que respetarlo porque han sido llamados por el Señor para trabajar en su obra. Pero ahí sí, no sé si volvimos. Ya, parece que sí. Avísenme si es que estamos saliendo bien al aire. Pero nadie puede, hermano, pretender el ocupar el lugar de Cristo. Ya, eso, sin lugar a duda, hermano, nosotros no lo podemos tolerar. Hay solo una cabeza de la iglesia y esa cabeza es Cristo. ¿Ya? Esa única cabeza de la iglesia es Cristo, ¿ya? Y hay una gran cantidad de versículos bíblicos que afirman esto, ¿ya? Constantemente, ahí sí, ahí dice que volvimos, ¿ya? Al parecer no tenemos tan buen internet el día de hoy, así que esperemos en el Señor que podamos realizar bien este programa radial. El único que es la cabeza de la iglesia, hermano, es nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Así que nosotros constantemente, y especialmente los que presiden, tenemos que ser conscientes que sobre cualquier autoridad terrenal está el pastor de pastores, es nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores, el pastor y obispo de nuestras almas. Tenemos algunos pasajes, hermano, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 15. Tenemos, hermano, también
Efesios capítulo 5, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, usted lee, por ejemplo, usted lee la epístola a los Hebreos y usted se da cuenta que constantemente, hermanos, se está hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Es decir, como la autoridad máxima. Ya, como la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, hermano, no podemos olvidar que es nuestro Señor Jesucristo el que manda la iglesia de Cristo. Todos los que tenemos algún tipo de autoridad, no podemos olvidar que hay alguien que está sobre nosotros. De esa manera, hermano, no se va a caer en la altanería, no se va a caer, hermano, en la altivez, no se va a caer en pensar que somos alguien que está sobre todas las autoridades. No, sino que siempre vamos a entender que hay alguien sobre nosotros. Ese es el concepto de sumisión, es el concepto de sujeción bíblica, ¿ya? Así que nosotros, voy a ver si corro algo para ver si es que el internet llega de mejor manera. Así que nosotros tenemos que comprender que, en definitiva, nosotros los cristianos, fui a correr algo para ver si eso mejoraba ¿cómo que se llama? El internet. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una autoridad delegada. Ya hemos recibido una autoridad de Dios. No tenemos una autoridad en nosotros mismos. Por ejemplo, Richard Riquelme no tiene autoridad en sí mismo, sino que tiene una autoridad dada por Dios. A eso se le llama exousia, en griego, exousia. Ya, por ejemplo, la Biblia tiene un poder en sí mismo. El Evangelio tiene un poder en sí mismo, ¿ya? A Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya, entonces el Evangelio, la Biblia, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ya, entonces, y dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, hermano, tiene un poder inherente en sí misma. En cambio, nosotros, los predicadores, los maestros, los pastores, los evangelistas, tenemos una autoridad delegada, ya delegada. Por lo tanto, al tener una autoridad delegada, esa autoridad no está en nuestra naturaleza terrenal, sino que el Dios de la gloria nos ha otorgado esa autoridad. Y si Dios nos ha otorgado esa autoridad, es porque indudablemente Él está sobre nosotros. Es por eso que nunca debemos olvidar, hermano, que siempre, hermano, Dios nos ha otorgado, a todos los cristianos a través de la historia, siempre nos ha otorgado un poder delegado, un poder que no teníamos. Porque no hay que decir un predicador, un evangelista, un pastor que siempre tuvo ese poder, no. Antes era un mundano, era un pagano, era una persona perdida. Y de repente Cristo en su bondad lo salvó, lo limpió, lo purificó, lo dotó de dones, de capacidades, lo llamó al ministerio y a partir de allí le dio una autoridad. ¿En qué sentido? Una autoridad exousia, una autoridad delegada. Ya muchas veces, hermano, nosotros los que predicamos, los que precedimos, los que enseñamos, los que tenemos una honra, de repente tendemos a olvidar esto. Y cuando ocurre eso, es cuando, hermano, rápidamente la persona se embriaga de sí mismo. Ya se cree algo, se cree irreemplazable, se cree una persona insustituible. Se cree alguien, hermano, que en definitiva tiene un poder sobre todos. Entonces, cuando la persona llega a ese nivel, indudablemente, hermano, que la ambición y la altivez ha tomado control de esa persona.
¿Ya? Así que les quiero animar, hermano, a que en cada momento en el cual Dios le honre, si Dios lo coloca a predicar, si Dios lo coloca a coordinar, si Dios lo coloca a evangelizar, si de repente de la nada Dios lo toma y le da una honra, siempre mantenerse, hermano, humilde. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Siempre hay que entender, sobre mí hay un pastor, hay un presbítero, hay un obispo y sobre todas las autoridades eclesiásticas, congregacionales o de corporación está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue comisionado por el Señor Jesús como el representante de Cristo en la tierra. ¿Se da cuenta? Y si nosotros tenemos, hermano, esa claridad, cada honra que tengamos no nos va a hacer mal. Ya yo en el transcurso de mi caminar he conocido, hermano, personas que, por ejemplo, eran hermanos lindos en el Señor, eran hermanos bonitos en lo espiritual, humildes, mansos, y resulta, hermano, que de repente esa persona se enorgulleció porque recibió una honra. Y sabe que la honra, hermano, lo cegó. En vez de que la honra lo llevara a ser más humilde, más manso, más consagrado, la honra lo encegueció. O sea, no en sí la honra, sino que el verse con autoridad. El verse con autoridad. Yo me recuerdo muy bien el caso de un hermano que conocí hace mucho tiempo atrás, que era un hermano tan humilde, tan manso, y sabe que un día lo llamaron al diaconado y el hermano de un momento a otro, por ejemplo, lo ungieron como diácono, por ejemplo, a las 2 de la tarde, a las 2:05 de la tarde, a los 5 minutos después que lo habían ungido como diácono, se transformó. Una cosa, pero impresionante. ¿Qué pasa en aquellos casos? La persona se olvida que tiene una autoridad delegada. Dios en su bondad lo tomó, lo miró, por su soberanía lo quiso usar. Y esa persona, hermano, en vez de haberse mirado a sí mismo de manera retrospectiva, en vez de haber considerado que era falto, que era pecador y que Dios en su bondad lo había honrado, sabe que la persona, hermano, tristemente se autoengañó y se creyó algo tremendo. Entonces, hermano, cada vez que Dios te vaya honrando, tú dale la gloria a Dios. Ya, dale la gracia primeramente al Señor. Y también dale la gracia a tu pastor. Dile a tu pastor, gracias, pastor, por darme esta honra, por darme este honor. Gracias por considerarme para predicar, para evangelizar. Gracias, Señor, por abrirme una puerta. Gracias, Señor, porque yo antes apenas sabía leer, apenas sabía hablar, apenas sabía expresarme frente a un grupo de personas. Antes me daba una vergüenza tremenda. Ahora usted me ha dado personalidad, me ha dado autoridad, puedo hablar frente a gente. Esa es la actitud correcta. Entonces, que alguien se considere el Papa, se considere el sumo sacerdote, se considere el vicario de Cristo, oye, esa persona, hermano, está... Yo creo que se podría decir que está incluso hasta endemoniada esa persona. El creerse el único. ¿Ya? Yo conocí a una persona que se creía, hermano, pero un ser especial. Se creía un ser especial. Yo le dije, ¿cómo un líder va a caer en ese nivel de turbación? Entonces, esto no es solo un fenómeno de los papas de Roma. Esto es un fenómeno del ser humano. Hay gente que de repente no tenía nada de autoridad, nada de dinero, nada de recursos, y de repente se ve con recursos, se ve con autoridad y se cree algo. Entonces, no, hermano, no. Dios resiste a los soberbios, los resiste, y le da gracia a los humildes. Así que yo quiero partir este programa de Radial Doctrina Apostólica. Primero, hermano, reiterando que la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesús.
Cada corporación tiene su estructura, tiene pastores, pastores presbíteros, obispos, etcétera, sobre todo si tienen el sistema denominado episcopal en cuanto al gobierno de la iglesia, ¿ya? Pero, hermano, cualquier persona que tiene autoridad en una iglesia, ¿ya? O en una denominación, o yendo más como hacia abajo en esta estructura, diáconos, presidentes de departamentos, predicadores de locales, etcétera, cualquier persona que tenga un grado de autoridad debe entender que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, como mencionamos al comienzo del programa. Ya, y segundo, hermano, que el vicario de Cristo en la tierra es el hermoso Espíritu Santo. Es el hermoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es bendito por los siglos de los siglos, hermano, respalda a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros, a los predicadores itinerantes, sí. Pero cada uno de nosotros, los líderes, nunca debe perder esa conciencia. Nunca, nunca, nunca debe perder esa conciencia de que hay alguien que está sobre uno. Ya hay pastores sobre uno, hay obispos sobre uno, pero sobre todo está el Espíritu Santo sobre todos, sobre cada uno de los ministros del Evangelio. Y eso, ¿sabe lo que va a provocar? Que usted se cuide, que yo me cuide, que cuando Dios lo honre y predique en una campaña, usted va a decir la gloria es de Dios. La gloria de Dios, yo antes no sabía ni hablar y ahora sé predicar, la gloria de Dios. Si Dios va y lo coloca en una honra, usted se mantiene ubicado. Hay gente que de repente le dan una honra, hermano, y después a todos les anda reiterando quién es Él. Oye, una cosa tremenda, a todos le anda diciendo, oye, pero que no se te olvide que yo soy una autoridad. Que no se te olvide que yo soy pastor, que no se te olvide que yo soy evangelista, que no se te olvide aquí, que no se te olvide allá. Oye, y a esa persona habría que decirle que no se te olvide que la cabeza de la iglesia es Cristo. Es Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, yo mismo, hermano, respeto a mis autoridades constantemente, le doy informes, hermano, trabajo con otros pastores, ya de otras iglesias, nos invitan a predicar, uno honra a esos siervos de Dios, pero, hermano, uno entiende y uno sabe que hay una autoridad sobre todos, que es Cristo. ¿Ya? Y el catolicismo romano con los años lo olvidó. Y se puso a inventar títulos. Ya, papa. ¿A dónde sale la palabra papa en la Biblia? Papa, esa cuestión la inventaron ellos. ¿A dónde sale sumo pontífice aplicándolo a un hombre terrenal y pecador? Jamás cuando habla de sumo pontífice, así traducen algunas versiones antiguas, o cuando habla la escritura de sumo sacerdote, que es sinónimo de sumo pontífice en las versiones antiguas, al único que se le aplica ese término, y especialmente en el libro de Hebreos, es al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. O sea, dígale usted a algún católico, muéstrame en la Biblia donde sale cardenal. ¿Dónde sale la palabra cardenal? No sale. ¿Dónde sale la palabra arzobispo? No sale. Yo hace tiempo atrás me leí un libro, hermano, escrito por un teólogo católico que falleció, ya que se llamó Hans Kung. Y Hans Kung en su libro, creo que se llama Sacerdotes para qué, lo terminé de leer hace unas semanas atrás. Él, incluso como teólogo católico, reconoce que no existen esos términos en la Biblia. Ya no existen en español, por supuesto, y sobre todo no existen en el griego. O sea, son palabras que ellos inventaron. ¿Qué palabras? Cardenal, papa, arzobispo. No, esos términos, hermano, no aparecen en la Biblia. ¿Y por qué crearon esos términos para ir organizando una jerarquía totalmente terrenal, hermano, con una serie de cargos que no estaban en la Biblia y para, hermano, ir distribuyendo el poder, pero no el poder espiritual,
de la Iglesia Católica Romana, sino que el poder terrenal. Y nosotros tenemos que precisamente cuidarnos de aquello. La Iglesia Evangélica no tiene papas, tiene autoridades, sí, tiene obispos a quienes reconocemos cuando son de Dios, los honramos, pero no, hermano, creemos que haya un evangélico que manda a toda la iglesia evangélica que sea un papa evangélico, porque eso no aparece en la Biblia. Sí, la Biblia nos habla de, por ejemplo, de obispos, nos habla de pastores, nos habla de misioneros, nos habla de evangelistas, nos habla, hermano, de maestros de la palabra, nos habla de predicadores itinerantes. De eso nos habla la Biblia. Y cada uno de esos ministros tiene que ser como nos mandó el Señor Jesús. Si alguno quiere ser el primero, sea como el que sirve. Así que de la única manera, hermano, que usted no se va a envanecer es entendiendo que usted tiene que usted tiene una autoridad dada por Dios, entregada por Dios. Usted no tiene una autoridad en sí mismo. Porque si usted no hubiera sido cristiano, usted podría haber sido obispo, pastor, evangelista, diácono. No. ¿Y por qué tiene esa autoridad? ¿Por qué tiene ese cargo que le otorga una autoridad? ¿Por qué? Porque se convirtió a Cristo, porque dio fruto. Pero la sabiduría en usted va a ser nunca olvidar que cualquier autoridad que Dios le haya dado, que cualquier cargo que Dios le haya otorgado, ha sido dado por Dios por gracia. Oiga, qué lindo, hermano, qué lindo. La Biblia nos habla de uno hermano que tenía esas pretensiones, Diótrefes. Lea usted la escritura, Diótrefes. ¿Qué es lo que quería Diótrefes? Diótrefes, hermano, quería ser el papa de la iglesia primitiva. ¿Ya? ¿Cuánto ubican a Diótrefes? Diótrefes quería ser el papa de la iglesia primitiva. Y nadie, como se dijera aquí en Chile, nadie le compró. Nadie le creyó porque jamás la Biblia nos habla de un cargo que se vaya a usar y que se vaya a usar, hermano, de manera aparte despótica. ¿Ya? ¿Dónde aparece eso? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10. El concepto de papa, es decir, que una persona manda a todo el cristianismo a nivel, hermano, mundial, eso no es bíblico. Hay diferentes denominaciones, corporaciones, movimientos evangélicos con sus respectivos pastores, líderes, ministros u obispos, y son corporaciones, hermano, que están restringidas a la autoridad que tienen en los parámetros de su corporación. Pero no es que sobre todas las corporaciones haya un papa, es decir, un Diótrefes. Ahora, ¿por qué se llegó a la figura de papa? Por la ambición de poder. Porque hubo una terrible ambición de poder. Ese es el tema, hermano. Y eso, ¿qué es lo que indica? No hay humildad, no hay sencillez, no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, no hay quebrantamiento, mucha soberbia, mucha altivez de espíritu, mucho el creerse el único. Entonces, eso que actuó en algún momento dentro del catolicismo romano, muchas veces, hermano, comienza a actuar en corazones de personas. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Mira lo que dice la Biblia. Voy a leer la Reina Valera 60 primero. Ya, voy a leer la Reina Valera 60. ¿Qué le parece esta interesante temática que estamos abordando? Hermano Richard, pero usted respeta la autoridad. Obvio, la respetamos, la honramos, oramos por las autoridades establecidas por Dios. Ya, pero no hay papas en la iglesia cristiana, eso es propio del catolicismo romano. Tenemos que honrar a nuestras autoridades eclesiásticas, cristianas, a los pastores, a los líderes. Tenemos que orar por ellos, pero no
creemos en una figura papal dentro de la iglesia cristiana. Y eso lo rechazamos de plano, ese concepto de figura papal del catolicismo romano o de otros que pretendan tener ese mismo estatus. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice. Yo he escrito, aquí está hablando el apóstol Juan, un apóstol, rechaza este concepto papal. Mira, Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, cuidado con los Diótrefes, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, primado, ¿ves? Primado. Eso es una clara alusión a un sentimiento papal, cuando hay alguien que quiere, hermano, que todos le rindan pleitesía, aunque no tengan nada que ver con él. Oiga, qué tremendo, hermano. Hermano Richard, ¿y cuándo hizo este estudio? No, si este estudio lo escribí hace, a ver, voy a ver aquí, porque este estudio lo escribí hace bastantes años atrás. Mira, este estudio lo escribí un 6, escúchalo, un 6 de noviembre del año 2013. ¿Hace cuántos años? Hace 12 años atrás escribí este pequeño estudio bíblico. Entonces, ¿aquí quién está hablando? Está hablando Juan. Por eso hay que tomar, en un sentido figurativo, hay que tomar, hermano, medicinas de humildad. Tómate una medicina de humildad. Tomémonos una medicina de humildad, tomémonos una medicina de mansedumbre. Tomémonos una medicina de templanza. No, es que yo tengo una autoridad. Sí, tiene una autoridad, pero usted tiene que usar bien esa autoridad. Hermano, es que Dios me honró de diácono. Use bien esa autoridad. Hermano, es que Dios me honró de predicador en la calle. Usa bien esa autoridad. Es que Dios me honró para dirigir el cuerpo de jóvenes. Usa bien esa autoridad. Es que Dios me honró como jefe de varones. Usa bien esa autoridad. Es que Dios me honró como pastor. Usa bien esa autoridad. Es que Dios me honró como obispo. Usa bien esa autoridad. Usa bien esa autoridad. Usemos bien esa autoridad, entendiendo que hay siempre alguien sobre nosotros. Qué tremendo, hermano. Impresionante, ¿no? Mira lo que escribe Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Primer lugar. ¿Sabías que hay gente que siempre quiere estar en el primer lugar? No en el primer lugar para servir. Quieren el primer lugar para ser vistos. Quieren el primer lugar para recibir el aplauso. Quieren el primer lugar para que los aplaudan. Quieren el primer lugar para ser reconocidos por los hombres. No quieren el primer lugar para ser instrumentos de Dios. Ese es Diótrefes. Ese es Diótrefes. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Qué tremendo, hermano. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Que hace quién? Diótrefes. Y luego Juan explica qué es lo que hace Diótrefes. Parloteando. Mira la palabra que ocupa. O sea, Diótrefes tiene así una labia. Oye, el tipo, hermano, es una serpiente. Ya dice que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, Diótrefes, el que le gustaba ser el centro, el que le gustaba ser el florerito de la mesa de centro, al que le gustaba sentirse el primero de los demás o el primero entre los demás pastores. Diótrefes, el que quería ponerse sobre los demás líderes de todo el cristianismo, ese Diótrefes, ¿sabe qué es lo que hacía? Su boca la usaba, hermano, para hablar incluso contra los apóstoles. Oiga, hermano, qué tremendo. Yo no sé si hay algún amén en esta hora. Imagínate la arrogancia de Diótrefes. Diótrefes, que fue uno de los primeros en tener este sentimiento papal. Diótrefes tenía tal, hermano, personalidad
que se oponía incluso al ministerio del apóstol Juan. Se oponía al ministerio de los predicadores que el apóstol Juan estaba enviando a las iglesias donde Diótrefes era una autoridad. ¿Te das cuenta o no? Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Sabes que hay Diótrefes que de repente han dicho no lo inviten a él a predicar? ¿A quién? A ese. A ese predicador. Ah, sí, no. No lo inviten a predicar. ¿Y por qué? No, porque yo digo que no. Imagínate. ¿Y qué argumento hay? ¿Tiene alguna herejía? ¿Tiene alguna falsa creencia? No, o los Diótrefes van y te inventan algo nomás. Con tal de mantenerse, hermano, en un primado. Qué tremendo, hermano. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes hablaba mal incluso del mismo apóstol Juan. Y mira lo que dice luego. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, el apóstol Juan está diciendo, y no contento con hablar mal de mí, que soy un apóstol llamado por Jesucristo, no recibe a los predicadores que les mando a esas iglesias, que mando a esas iglesias. No recibe a esos predicadores que mando a esas iglesias para que prediquen. Cuando los misioneros llegaban a las iglesias o a la iglesia donde estaba Diótrefes, Diótrefes le decía no. Ustedes no van a predicar acá. ¿Pero cómo? Si nos mandó el apóstol Juan. No. Aquí no van a predicar. ¿Pero por qué? Porque yo digo. Se pasó Diótrefes. Un perverso, un tipo que tenía un sentimiento de altivez tremendo. Se creía el Papa. Qué tremendo, hermano. Y no contento con estas cosas, nos recibe a los hermanos. Mira, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Te das cuenta, no? Y mira el contraste que luego hace, en este caso, el apóstol Juan. Dice, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. Qué tremendo, hermano. O sea, ¿te das cuenta, hermano, que nosotros tenemos que tener una humildad? Tenemos una autoridad, tengamos humildad. Hermano, es que Dios me dio una autoridad. Bueno, hay que tomar humildad. Hay que recibir humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora bien, ¿cómo Diótrefes va a tener humildad si no ora, si no ayuna, ya, si no escucha a nadie predicar, si todos los predicadores le quedan chicos, si todos saben menos que él? ¿Cómo Diótrefes va a tener humildad? No puede tener humildad. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera que nosotros vamos a comenzar a comportarnos como verdaderos hijos del Señor. Si Dios te quiere usar, Dios te quiere usar, Dios te quiere respaldar, Dios te quiere abrir puertas, Dios te quiere usar como instrumento en las manos de Dios. El problema radica, hermano, cuando de repente Dios nos comienza a usar y es nuestro corazón, es nuestro perverso corazón el que muchas veces impide que Dios nos use más. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Mira cómo traduce la Biblia al día. Entonces, claro, de repente el hermanito, oye, tiene una honra así de chiquitita y es humilde, manso. Oye, el hermano, una tremenda bendición. Y Dios lo comienza a honrar y comienza a crecer en la honra y ya comienza como a engrosársele el pecho. Y ya se cree más, y se cree más, y se cree más, y se cree más, y se cree más. Oh. Oye, qué tremendo, hermano. Se cree prácticamente como un ser especial en el país donde viven. Qué tremendo. Humildad, humildad. Humildad es la clave. Humildad es la clave. La clave es reconocer que Dios puede usar a otros.
La clave es felicitar a otros cuando Dios los usa. Hermanos, Dios te usó. Dios te bendiga. Dios te usó. Dios me ministró con lo que tú hablaste. Sin lisonja, hablando la verdad. Hermanos, Dios me bendijo con la predicación. Hermanos, Dios lo está usando grandemente. Pero de repente, Diótrefes ve que Dios usa a otro y dice, no. Esto yo no lo voy a aguantar. Así que le voy a hacer la guerra a Diótrefes. O sea, a los que envía Juan, a eso les voy a hacer la guerra. Como Diótrefes lo hizo. Diótrefes le hizo la guerra al apóstol Juan. Diótrefes le hizo la guerra a los misioneros que mandó Juan. Diótrefes le hizo la guerra a los que recibían a los predicadores que había enviado Juan, a los misioneros que había enviado el apóstol Juan. ¿Te das cuenta, hermano, que el problema de la ambición de poder se ha dado desde los comienzos de la iglesia primitiva? Es por eso que tú y yo no nos podemos descuidar, no te puedes descuidar. Tú y yo no nos podemos descuidar de constantemente andar en humildad, de aprender a escuchar a los demás, de escuchar una prédica de otra persona, escuchar una predicación de otro líder. Es bueno. Y sobre todo las personas que están más honradas, más tienen que escuchar a los demás. ¡Qué tremendo! Mira cómo traduce la Biblia al día. Tercera Juan 1:9. ¿Te das cuenta cuán nociva es la soberbia? Y la soberbia te comienza a dejar solo. Mientras más soberbio estés, más solo te vas a quedar. Hermano Richard, pero ¿cómo? Y si hay gente que es soberbia y está rodeada de gente, sí. Pero los que rodean a esa persona la rodean. ¿Por qué? Porque quieren acceder a algo de autoridad que le pueda delegar a esa persona. Pero no es que en realidad admiren a esa persona. ¿Te das cuenta, no? Le tienen tal vez, hermano, un cariño, pero un cariño interesado. En cambio, diferente cuando la persona, claro, tiene autoridad, pero humilde. Ahora, no va a faltar el despistado que va a decir, entonces no hay que corregir a nadie. No. Si usted tiene una autoridad, tiene que corregir, tiene que disciplinar, tiene que ordenar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que tenían que arreglar cualquier anormalidad que estuviese ocurriendo en las iglesias que ellos estaban supervisando. Ya en algún momento el pastor, hermano, el líder, en vez de usar el cayado, va a usar la vara. La vara implica disciplina. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara, eso implica disciplina. Cayado implica palabras de amor, de estímulo, etcétera. Ya, entonces, claro que hay que corregir, claro que hay que disciplinar. Pero eso no significa que la persona va a estar embriagado de sí mismo, creyéndose que no hay nadie como él. Ese era Diótrefes. Biblia al día, mira cómo traduce. Hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto. Pero Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce la autoridad que tengo sobre él. Está diciendo el mismo apóstol Juan. Y no me hace caso. Oye, ¿te has dado cuenta cuando de repente, hermano, un pastor le da una autoridad a un hermano y ese hermano después hace lo que quiere? Lo que quiere. Hermano Richard, entonces usted me dice que eso le pasó también al apóstol Juan. Sí. Diótrefes probablemente al principio partió manso, partió sujeto, partió humilde. Pero cuando se vio con más autoridad, cuando se vio con más reconocimiento, cuando se vio con que la gente le creía a lo que él decía, ya después comenzó a mirar a Pablo, a los apóstoles, a Juan, a Pedro, al resto de los ministros, los comenzó a mirar como iguales. Y ya después los miraba como que él estaba sobre ellos. Qué tremendo, hermano. Imagínate, no le quisieron hacer caso al mismo apóstol Juan. Qué tremendo, hermano. O sea, hermano, de repente la gente se conoce con los años. Qué tremendo.
Bien dicen por ahí, dale poder a un hombre y lo conocerás. Dale poder, dale autoridad, dale reconocimiento y lo vas a conocer. Imagínate, Juan siendo un apóstol, oye, qué tremendo, oiga, siendo un apóstol, fue desafiado por Diótrefes. Y Diótrefes era simplemente un líder de una iglesia. ¿Te das cuenta cómo hay gente, más bien dicho, te das cuenta cómo hay gente o hay personas o hay hermanos que cuando reciben una autoridad muestran lo que son? Al principio, al final, es muy posible que haya sido finalmente una actuación la que mostraron al comienzo, humildes, mansos, dóciles, y después ya desafiaban a medio mundo. Como decía hermano Richard, vuelvo a leer, tercera de Juan 1:9. Hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso. Qué tremendo. Entonces, a mayor autoridad, mayor sumisión. A mayor autoridad, mayor sujeción. A mayor autoridad, más humildad. A mayor autoridad, más templanza. A mayor autoridad, más sobriedad. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Te das cuenta que la autoridad es inseparable de la humildad si queremos mantenernos en el espíritu? Qué hermoso, hermano. ¡Qué maravilla! Impresionante. Vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué le parece esta temática que hemos estado abordando? Coméntenme. ¿Qué le ha parecido esta tremenda enseñanza el día de hoy? Dice la Biblia, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que si de repente te estás juntando con alguien, que ese alguien antes era humilde, era manso, era respetuoso, era servicial y recibió un poquito de autoridad y viste un cambio, pero un cambio nocivo, y después recibió más autoridad y se puso más soberbio. Entonces allí tú tenés que decir, mejor me alejo. Me alejo. Siempre va a ser importante ser mansos y humildes. Más autoridad, más humildad. Más autoridad, más humillación. Más autoridad, más oración. Qué tremendo, hermano. Y vuelvo a repetir, el que tiene autoridad puede corregir, por supuesto. Puede amonestar, puede disciplinar, por supuesto. El problema radica, hermano, cuando la persona hace todas estas acciones, pero en soberbia, ya no sujeto a la palabra, sino que actúa como un Diótrefes, es decir, motivado por el orgullo. ¿Te das cuenta o no? Entonces nosotros no nos debemos mover en ese nivel. Vamos a leer los comentarios. Oiga, el tiempo se nos pasó tan rápido, hermano. Qué tremendo, se nos fue muy rápido. Nuestra hermana Alba nos dice, Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard, compartía la bendición. Gracias a todos los que comparten este programa en su Facebook. Usted puede hacer tres cosas. Uno, darle like a esta publicación. Obviamente, si usted no está de acuerdo con la temática, evidentemente que no tiene que darle like, ¿ya? Uno, dele like a esta publicación. Dos, deje su comentario. Y tres, comparta este programa. Y todas esas acciones son evidentemente muy sencillas. Nuestra hermana Claribel nos dice, Dios lo bendiga a mi hermano Richard, Riquelme aquí atenta para escuchar la enseñanza de hoy. ¿Cómo tenemos que ser manso y humilde de corazón? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, esa es la promesa de Dios. Si una persona es fiel con Dios, Dios lo va a ir honrando. Le va a ir dando más autoridad, más autoridad, más autoridad. Ya esa persona, para mantenerse en el espíritu, tiene que ser humilde.
Y humilde no significa falta de carácter. Significa aplicar bien la autoridad cuando corresponde. Nuestra hermana Claribel nos dice entonces, compartido el programa mi hermano Richard. Gracias a mi hermana Claribel. Dios me la bendiga grandemente. Dios le bendiga a mi hermano Richard. Riquelme, aquí atenta para escuchar la enseñanza de hoy. Ahí nos saluda también la hermanita Claribel. La hermana Paula nos dice amén. Dios bendiga a la hermana Paula. Nuestro hermano Luis nos dice Dios le bendiga al hermano Richard. Escríbame qué les parece esta interesante temática. ¿Necesita usted humildad? ¿Necesito yo humildad? ¿Necesitamos más humildad? Por supuesto. Hermano Richard, ¿y usted está sobrado de humildad? No, pues necesito. Y es por eso que hay que buscar la intimidad, es por eso que hay que orar, es por eso que hay que humillarse, es por eso que hay que buscar el rostro de Dios. Qué hermoso, hermano. Nuestra hermana Alma nos dice amén, amén. Nuestra hermana Axa nos dice amén. Entre más cerca se está del Señor, más humilde debemos ser, exactamente. Nuestro hermano Ángel nos dice, bendito sea Dios, aleluya. Dios le bendiga grandemente, hermano Richard. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos. Saludos desde Alicante, España, atento a la enseñanza. Saludos, mi amado, para España. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. La hermanita Karen nos dice, buenos días, hermanos, en la fe. Ya conectada y atenta a escuchar la bendita palabra del Señor. Dios lo usa en su palabra, hermano Richard. Ya nos saluda desde Houston, Texas. Allá son bueno, en ese momento eran las 11:17, ahora deben ser las 11:49 allá en los Estados Unidos, en Texas. Dios la bendiga a nuestra hermanita Karen. La hermanita Francesca, mi amada esposa, nos dice, cuando el Señor nos dé más autoridad debemos ser más humildes. Amén, que el Señor nos ayude. Nuestro hermano Nelson nos dice, Dios le bendiga grandemente, hermano Richard y familia, Dios lo use en la palabra. Saludos desde Guatemala, amén. La hermanita Francesca nos coloca, Dios te bendiga, mi amado esposo, nunca debemos olvidar que Dios está sobre nosotros, ya que, ahí faltó una que, ya que Él nos usa solo por misericordia, amén, solo por misericordia, solo por misericordia. El hermano Iván nos saluda también, muchas bendiciones, mi amado hermano Richard, que el Dios eterno le use en gran manera. En esta tarde, en este bendecido programa Radial Doctrina Apostólica, saludos para todos aquellos que sintonizan esta línea de bendición como una de los espejos compartido el programa. Gracias, mi hermano Iván. Nuestra hermana Jaralí nos dice, amén, ayúdanos Señor, amén. Nuestro hermano Ángel nos da Eclesiastés 5:8, a ver si lo coloca ahí usted, Eclesiastés 5:8 para leerlo. Nuestro hermano Jorge nos dice que compartió para ese programa. Nuestra hermana Jaralí nos dice, o escribe ahí, Santo Dios. Nuestro hermano Jorge nos dice lo mismo ahora con los falsos apóstoles, que salen ahora, no quieren ser pastores, no quieren ser evangelistas, sino la soberbia. Claro, o sea, por la soberbia terminan pensando que un cargo de pastor le queda chico a estos. Qué tremendo, que el Señor reprenda al diablo. Y en estos tiempos más encima no existe el ministerio de apóstol. Claro, no existe el ministerio de apóstol como los apóstoles del Señor Jesús. Pero sí existe lo que vendría a ser un sinónimo, que es el misionero. Ese sí. Nuestro hermano Nelson nos dice amén, amén, amén. Nuestro hermano Orlando nos dice, hay muchos que usan esta autoridad, pero no se les afloran los prodigios y milagros que tenían los apóstoles. Claro, pura boca nomás. Ve que Juan dijo que Diótrefes andaba parloteando, pura palabrería. Hay gente que es pura palabrería. Tremendo. Nuestra hermana Abigail nos dice, amén, Señor, ayúdame. Nuestra hermanita Consuelo, le envío un saludo a la hermanita Consuelo. Gloria a Dios, nos dice nuestra hermana Consuelo. Saluda a nuestro hermano Milton. Ya, oiga, el tiempo se nos fue, nos van quedando 4 minutos. Quiero agradecer también, hermano, a todos los hermanos que sostienen, apoyan, contribuyen a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica, porque gracias al Señor el día de hoy terminamos de pagar el mes que estamos utilizando. Así que muchas gracias a todos aquellos hermanos de Chile y del extranjero que aportan para nuestro ministerio de la palabra. Se lo agradecemos con mucha gratitud, hermano, porque si no estuviese ese apoyo que el Señor obra en sus corazones, nosotros no podríamos estar en radio.
¿ya? Y no podríamos estar enseñando permanentemente en el programa Doctrina Apostólica. Y aparte que enseñamos de manera frecuente en nuestro grupo de discipulado, que tenemos un WhatsApp de hace muchos años atrás, que lo fusionamos con otro grupo que teníamos también, que antes se llamaba Doctrina Apostólica, donde también durante toda la mañana vamos entregando material bíblico, etcétera, programas, escritos, libros. Gracias a todos aquellos que apoyan nuestro ministerio de la palabra, especialmente a los hermanos de nuestra pequeña congregación para la gloria de Dios. Muchas gracias, mis amados en Cristo. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Ángel nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Saludos desde Huacayo, Perú, el sur del Perú. Qué lindo. Gracias, mi hermano Ángel. Nuestra hermana Abigail nos dice: santo aleluya. Nuestro hermano Anthony, Dios bendiga al hermanito Anthony de Cruzada de Poder. Nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Gracias, mi amado. Un abrazo a la distancia para mi hermanito Anthony. Nuestra hermana Arián nos dice: Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias, mi hermana. Amén. La hermana Francesca nos dice: debemos usar bien la autoridad excelente que nos da Dios, ya que hay que siempre, debemos usar bien la autoridad que nos da Dios, ya que hay siempre, claro, ahí está bien leído, yo no había leído bien, dice así: debemos usar bien la autoridad que nos da, claro, que nos da Dios, ya que hay siempre alguien sobre nosotros. Excelente. Que el Señor reprenda al espíritu de Diótrefes. Ese Diótrefes, oye, ha hecho un adestrago, ese espíritu de Diótrefes. Tremendo. Qué excelente comentario. Debemos usar bien la autoridad que nos da Dios, ya que hay siempre alguien sobre nosotros. Que el Señor reprenda al espíritu de Diótrefes. Exacto. Oiga, qué lindo estos comentarios. La hermanita Axa nos coloca: Diótrefes, tremendo mutilador del cuerpo de Cristo. Realmente fue un perverso. Fue un instrumento de Satanás ese Diótrefes. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, parece que se acabaron los comentarios. Nuestro hermano Ángel nos dice, ahí nos cita nuestro hermano Ángel Castro, nos cita Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Exacto. Y uno más alto está sobre ellos. Está sobre ellos. Amén. Excelente texto. ¿Cuál era el texto? Eclesiastés 5:8. Excelente pasaje bíblico. Nuestro hermano Daniel nos coloca: los que más tienen que cuidarse de ese espíritu de enaltecerse son los jóvenes y todos los que están comenzando. Claro, y bueno, y todo en general, hermano. Realmente no podemos olvidar que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Ya, mis amados, me estoy despidiendo. Gracias por haber compartido conmigo este ratito. Dios me los bendiga enormemente. Vean nuestras predicaciones, visiten nuestro Facebook grupal, Pentecostalismo Bíblico Ilustrado. Pentecostalismo Bíblico Ilustrado. Y también, si usted quiere, me escribe a mi WhatsApp, más 569 53 18 65 85. Me despido, mis amados, con un Maranata: el Señor viene.